vamos a hablar, y no, otra vez no me quiero poner más presión encima, pero esta es una de mis 2 parábolas favoritas de la serie, ¿sí? Y es Jesús hablando contra su grupo de religiosos favoritos llamados los fariseos. Ahora, yo no sé si ustedes saben un poco de los fariseos, pero déjenme contarles. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran la secta más influyente y más poderosa que existía. Era gente que conocía la ley de Dios. Era gente que hacía todo lo posible por cumplirla a cabalidad, al punto que dice que algunos agarraban las especies que tenían, la menta, imagínense un cuento de pimienta contando los granos para sacar el diezmo de la pimienta. Y así de estrictos eran. Y a ellos no solo se esforzaban por cumplir la ley de Dios, sino que no les bastaba eso. Entonces ellos agarraban y comenzaban a sumar otras leyes a la ley de Dios, y ponían otras normas a la ley de Dios para asegurarse de ganar puntos extras, de ganar extra crédito. Ahora, a pesar de su gran celo por la ley de Dios y de su aparente religiosidad y dedicación a Dios, el Nuevo Testamento no los pinta positivamente. No los pinta de una manera buena. Es más, Juan el Bautista los llamó una generación de víboras. Y Jesús en su cara les dijo: ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, por dentro están muertos, aunque por fuera estén bonitos. Y entre ellos y Jesús parecía que siempre había un conflicto. Siempre se estaban peleando de una o de otra manera. Y cuando ellos se acercaban a Jesús, Jesús parecía todavía complicarles más la vida y les ponía requisitos todavía más altos y más estrictos a ellos. Y cuando se acercaba el pecador, le extendía la mano de gracia. Y cuando se acercaba el fariseo, el religioso, el que quería agradar a Dios, se la complicaba. Y uno dice: pero ¿qué onda? ¿Y por qué? Y es que algo nos hace bien claro el Nuevo Testamento, los evangelios. Es que el evangelio y el fariseísmo no se mezclan bien. No se mezclan muy bien. Es más, muchos de sus principios son opuestos el uno del otro. Y aunque ambos pretenden presentarnos delante de Dios, solo uno de ellos lo logra. Ahora, sí, es cierto, el fariseísmo no es la perversión más grande de la religión. Hay religiones que no tienen pero ni un interés por la ley de Dios. El problema con el fariseísmo es que es la más sutil. Es la perversión de la ley de Dios más sutil. Porque saben, nos enseña la ley de Dios, nos enseñan los mandamientos de Dios. Sus enseñanzas estaban íntimamente ligadas a las escrituras, pero en el fondo el fariseo terminaba separándose de la verdad de una manera muy sutil, porque en lugar de usar la ley de Dios para ver su propio corazón y viendo su propio corazón llamarnos al arrepentimiento, cuando ellos usaban la ley de Dios, solo lo usaban para alimentar su orgullo. Y entonces cumplían a cabalidad las normas, creyendo de esa manera que ya no necesitaban la misericordia de Dios porque ellos estaban bien. Y ahí es donde el fariseísmo comienza a perderse. Y cuando ellos comienzan a alimentar su orgullo, generalmente el fariseo cometía 2 errores. 2 errores principales. El primero era que ponía su confianza en su propia justicia. Entonces él decía: como yo soy bueno, yo ya la hice, yo ya me gané el cielo, yo ya tengo el favor y la gracia de Dios, y como yo tengo la habilidad de cumplir la ley de Dios, no necesito la ayuda de Dios para cumplir su ley. Y conforme iban creciendo en disciplina y conforme iban creciendo en orgullo, eso los llevaba a cometer el segundo error. Y el segundo error es que en esa posición de autoexaltación, en esa posición de orgullo donde ellos terminaban, comenzaban a ver de menos a los demás. Yo soy bueno, tú sos malo. Yo soy moral, tú sos inmoral. Yo soy santo, tú sos pecador. Y esto no solo alimentaba su orgullo, los llevaba a despreciar y aún a maltratar a otros y a sentirse
No sé si han oído esa frase o ese dicho, pero hay un dicho que dice: yo no tengo que correr más rápido que el león que me persigue. ¿Lo han oído o no? No. Yo no tengo que correr más rápido que el león que me persigue. Simplemente tengo que correr más rápido que mi compañero. Pues algo así era lo que pasaba con ellos. Sí, ellos venían y decían: como yo estoy corriendo más rápido que mi compañero, estoy salvo, estoy bien. Porque soy mejor que él. Y cuando Jesús ve estos dos errores en el corazón de los fariseos, ve que ellos confiaban en su propia justicia, ve que menospreciaban a otros, entonces los llama un día y les comienza a contar una parábola. Y esa es la parábola que vamos a ver el día de hoy. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo, vamos a comenzar el día de hoy en el versículo número 9. Lucas capítulo 18, versículo 9 dice así. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora, puedo hacer un paréntesis. Este no es el tema, pero es un buen tema. Sí, déjenme hacer un buen paréntesis. Porque miren lo que hizo Jesús. Dice: a unos que confiaban en sí mismos y que menospreciaban a otros, les dijo una parábola. No dijo una parábola acerca de unos, se la dijo a esos unos. Y esto es increíble y marca la forma tan distinta de que Jesús hace las cosas de cómo a veces nosotros las hacemos. Porque Él le dijo la parábola a las personas que estaban cometiendo el error en su cara, viéndoles cara a cara, viéndolos a los ojos. No se fue a hablar de ellos de sus espaldas. No les mandó indirectas a través de Facebook. No tuiteó para ver si cachaban la idea. Estaban cara a cara, viéndose a los ojos, y en amor los confrontó. En amor los confrontó con su propio pecado. Y yo digo: ojalá aprendiéramos nosotros un poco de esto, ¿no? Ojalá la salud de nuestras iglesias sería muchísimo más grande. La salud de nuestras relaciones sería muchísimo mejor. Hace algunos años tuve el privilegio de estar en Brasil con un pastor llamado Matt Chandler, que es un pastor a quien admiramos, respetamos. Es un pastor de una mega iglesia en Dallas, y estábamos con él ahí en una conferencia y tuvimos un tiempo íntimo con un grupo de pastores. Y uno de los pastores ahí le preguntó: ¿qué nos recomendarías a nosotros? Pues que vamos un poco atrás de ti, un poco bastante atrás de ti ministerialmente, pero que vamos un poco atrás de ti. Y el pastor Matt comenzó a darnos algunos consejos de no olvidarnos de la intimidad con el Señor en medio de predicar al Señor. Pero en medio de todos esos consejos nos dijo algo. En mi iglesia, dijo él, hemos aprendido a hablar con la gente, no de la gente. En mi iglesia hemos aprendido a hablar con las personas, no acerca de las personas. Y esto, nos dijo él, ha hecho una increíble diferencia en nuestra iglesia. Así que termino ese comentario solo diciendo esto: seamos así. Por favor, seamos así. No hablemos de las faltas de las personas, hablemos en amor con las personas sobre sus faltas. Y es difícil hacer esto, yo sé que es difícil hacer esto. Es difícil pararse cara a cara y ver a alguien a los ojos y en amor llamarlo al arrepentimiento, pero es una demostración de amor el que yo venza mi temor para llegar a hablar contigo y decirte: mira, hermano, mira, hermana, mira, amigo, amiga, te quiero hablar porque he notado algo en ti y quería ver cómo estabas. Es una increíble demostración del amor hacia la persona cuando me rehúso a chismear de la persona, a hablar de la persona, para comenzar a hablar con la persona. Es más sano al final del día, porque cuando yo hablo con alguien, ¿saben qué pasa? Ahora esta conversación tiene otra versión. Y ahora esta persona puede decirme: no, déjame explicarte. Y cuando me explica, muchas veces esa explicación cambia todo, ¿o no? Ahora, cuando yo lo veo cara a cara, quizás con esta persona le estoy dando la oportunidad de bajar la guardia, no ponerse a la defensiva y aceptar la corrección. Así que por favor, seamos así. Hagamos esto. Ahora, regresando a la parábola.
regresando a la parábola, nos dice que Jesús habló con ellos y nos da el propósito de la parábola. Dice que estos fariseos tenían dos problemas: confiaban en sí mismos, en su propia justicia, número uno, y número dos, menospreciaban a los demás. Los trataban de inferiores, los trataban de inmorales. Y nos revela de alguna manera el propósito. El propósito del día de hoy es responder una pregunta que es la pregunta más importante que podemos hacer. Y la pregunta es esta: ¿cómo puede un pecador ser presentado justo o aceptable delante de Dios? ¿Cómo puede un pecador ser presentado justo o aceptable delante de Dios? No hay una pregunta más importante y no hay una pregunta que tenga una relevancia tan grande y tan eterna como esta. Y entonces aquí viene la parábola. Versículo 10, la parábola nos dice así. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Imaginen por un momento la reacción, la indignación de los fariseos, ¿o no? ¿Cómo se le ocurre a este hombre que el publicano se fue justificado y el fariseo no? ¿En qué estaba pensando Jesús? ¿Y qué de todo lo que el fariseo ha hecho? ¿Qué de todos sus diezmos? ¿Qué de todas sus ofrendas? ¿Qué de sus ayunos? ¿Qué de su justicia y su moralidad? ¿Y qué el publicano? Se le ha robado y ha extorsionado y ha abusado a las personas. Y esto era un ataque frontal, era un ataque directo de Jesús hacia los fariseos, hacia todo lo que ellos consideraban santo, todo lo que ellos miraban como la justicia divina, la ley de Moisés, cada regla que habían hecho, la piedad en general. Lo que Jesús está diciendo es contrario a eso. Y esto ponía a Jesús en un lugar completamente opuesto a la teología de salvación de los judíos y a la teología de salvación de muchos el día de hoy, aún acá. Porque si algo tienen en común la mayoría de religiones es esto: la mayoría de religiones son sistemas de méritos. Si yo hago, entonces Dios va a hacer, y si hice lo suficiente, entonces pasé. O sea, si las buenas pesan más que las malas, Dios lo va a poner en una balanza, y entonces si las buenas pesan más que las malas, entré al cielo. Y si no, si hago algo bueno, Dios me va a recompensar. Si hago algo malo, Dios me va a castigar. Si hiciéramos una encuesta, y han hecho miles en todo el mundo, pero no traje datos. Si hiciéramos una encuesta, estoy seguro, y porque eso es lo que han encontrado las encuestas, que encontraríamos esto: aquí en la iglesia y afuera, la mayoría de personas creen en la vida después de la muerte. Creen que la muerte no es el final, ¿no? Muchos no saben qué hay detrás, pero creen que hay algo. La mayoría cree que después de la muerte hay un lugar bueno y uno malo. Los buenos se van al lugar bueno, los malos se van al lugar malo, ¿sí? Pero la mayoría de personas en las encuestas creen que ellos son de los buenos. Nadie en las encuestas dice: yo soy de los que se viene al lugar malo. Todos dicen: no, yo soy lo suficientemente bueno, ¿sí? Porque yo ayudo a los necesitados, porque yo soy ecológico y ya no uso pajillas, porque yo cuido al planeta. Y entonces mucha gente cree que como son buenos, entonces ellos se van a ir al lugar de los buenos. En general, ¿saben qué es lo que estamos diciendo? ¿Y qué revelan esas encuestas? Que todos nosotros llevamos un pequeño fariseo dentro. Todos nosotros, déjame decírtelo otra vez, todos nosotros, tú y yo, llevamos un pequeño fariseo adentro. Y para ese pequeño fariseo adentro,
es esta parábola y es esta lección. Ahora, la razón por la que Jesús le predicaba la ley a los fariseos y por la que Jesús le complicaba la vida a los fariseos es porque los fariseos no creían estar perdidos. Ellos creían que ellos no estaban perdidos, ellos no creían estar enfermos, ellos no creían necesitar la ley de Dios. Y el problema con que muchos fariseos se tienen que encontrar es el siguiente: es que Dios no califica por curva. Yo no sé si ustedes saben cómo es la curva o cómo funcionaba en el colegio, pero el mejor de la clase sacaba 100, ¿sí? Y el peor de la clase sacaba, en mi colegio era 30, o sea, y lo sé porque me la llevé para abajo una vez. O sea, me llevé en filosofía, me fue muy mal, pero había un problema con la curva. Y es que si había algún nerdo que de repente sacaba 100, no había curva. Él arruinaba la curva para todos, porque entonces no había a dónde subir al que ya había sacado 100 y todos sacaban la nota que sacaban. Y este es el problema para todo fariseo. Y esto es lo que Jesús quería hacer con ellos. Y que Jesús les quería decir: tú quieres ser calificado por méritos, por tus obras. La verdadera medida de la justicia divina es la perfección de Dios. Cualquier cosa debajo de la perfección de Dios pierde. Cualquier cosa menor a la perfección de Dios no es suficiente. Entonces, ¿por qué Jesús les complicaba la vida? Porque ellos decían: si nosotros estamos bien, estamos arriba de la curva. Y Jesús les decía: no, están debajo de la perfección. Y si no están en la perfección, no están en nada. Entonces, cuando Jesús les subía el estándar, el propósito de Jesús era que ellos pudieran ver el pecado en su propio corazón y cayeran rendidos y extenderles misericordia. Pero la mayoría se iban simplemente ofendidos. Y entonces, a la luz de esto, otra vez nos preguntamos: ¿qué puede hacer un pecador? ¿Qué debe hacer un pecador para ser presentado justo delante del Padre? Y de eso es de lo que se trata esta parábola. Precisamente de esto. Esta parábola es una lección clara acerca de la gracia extendida al humilde, de la gracia extendida al pecador, y es un golpe bajo al orgullo del que se consideraba justo. Esta parábola, miren, contiene lecciones completas de todo lo que el evangelio, de la depravación total del ser humano, de la gracia divina, de la redención del pecado, de la justificación por fe. Así que veamos la parábola así ya un poquito más despacio. Tenemos dos hombres, tenemos dos actitudes completamente distintas. Y dice así, veámosla otra vez. Dos hombres, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. Ahora ya les hablé de quiénes son los fariseos. Déjenme solo ponerles contexto de quiénes eran los publicanos. Los publicanos eran considerados en aquel entonces lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque eran judíos que habían comprado de Roma, de los romanos, el pueblo opresor, el derecho de recolectar impuestos entre los judíos para financiar la operación de los romanos. ¿Y cómo funcionaba? Es que las leyes de recaudación de impuestos eran vagas. Y eran tan vagas que ellos podían llegar a cualquiera en cualquier momento y ahí mismo decirle: me debes impuestos, ahorita me das, no tengo, pues me das tus zapatos, me das lo que sea y de ahorita te saco los impuestos. Y lo que ellos compraban era un derecho. Entonces el oficial romano les ponía cotas, les ponía metas. Entonces el oficial romano le decía al publicano, le decía: ok, tú me tenés que presentar a mí a final de mes o a final de semana o como sea, me tenés que presentar 1,000 denarios, 10,000 quetzales o qué sé yo. Todo lo que recuperes, todo lo que recaudes, arriba de eso es tuyo. ¿Ustedes se imaginan eso? Eran extorsionistas, eran abusadores y ciertamente tenían la fama porque sin duda lo eran. Entonces dice que ambos, el fariseo y el publicano, subieron al templo a orar. Esto nos dice ambos eran judíos.
Ambos de alguna manera tenían una noción de quién era Dios. Ambos de alguna manera tenían una noción de su necesidad de subir al templo a buscar a Dios. Pero la razón por la que llegaron al templo fue completamente distinta, aunque ambos iban a orar, ¿sí? Y no podían haber dos personas en polos tan opuestos del espectro como estos dos. Uno era el ejemplo de moralidad, el otro era el ejemplo de inmoralidad. Uno era socialmente respetado. Es más, tener a un fariseo en una fiesta le daba glamour a la fiesta. Si el fariseo aceptaba una invitación a tu casa, eso era socialmente bien visto. Pero nadie invitaba al publicano. Nadie quería ir a la casa del publicano. Sí, uno estaba muy alto en la escalera social, el otro estaba muy bajo, socialmente rechazado. Uno conocía la ley de Dios, el otro, pues si la conocía no le importaba mucho. Tenemos a estas dos personas en estos dos aspectos, y la manera en que oran es completamente contrastante. Solo comiencen viendo su posición al orar. Miren esto, versículo 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, justos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciéndose: propicio a mí, pecador. Miren esto, uno dice puesto en pie. Ahora, orar de pie no es malo, pero eso no es lo que está diciendo. Puesto en pie significa, él buscó un lugar en el centro donde todos lo vieran, se levantó y enfrente de todos comenzó a orar: Señor, lo más recio posible para que todos lo oyeran, ¿sí? Te doy gracias. Haciendo este gran show, al punto que dice que oraba consigo mismo. Ahora, orar consigo mismo puede tener dos interpretaciones. La primera es orar consigo mismo: Señor, Padre, te doy gracias porque estoy orando conmigo mismo. Yo no creo que eso es lo que estaba pasando. Yo creo que lo que nos dice es que el show era tan grande que ni Dios estaba escuchando, solo él estaba haciendo un gran show. Entonces, uno puesto en pie, buscando exaltarse, buscando un lugar de honra, buscando un lugar donde se posicionara enfrente de todos, terminó orando consigo mismo. Pero el publicano, dice, estaba lejos. Se quedó lo más atrás posible, donde nadie lo viera. ¿Por qué? Porque quizás si lo miraban muy adelante lo sacaban y le decían que no pertenecía ahí. El publicano estaba lejos de todos, porque él creía que ese era el lugar que él merecía, lejos de la presencia de Dios. Buscó que nadie lo vieran y ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos. Este es un hombre que en su misma postura está revelando que sentía culpa, sentía vergüenza, se sabía a sí mismo pecador, sabía que no era digno y lo confesaba sin ninguna excusa. Sentía el peso completo de su pecado y la separación de Dios, y se golpeaba el pecho. Ese es un claro signo de reconocimiento de culpa y expectativa de castigo. Él se golpeaba el pecho. Y cuando oran, el contenido de sus oraciones es bien distinto. Ellos eran diferentes en su postura y en el contenido de sus oraciones. El fariseo, él comienza su oración y en apenas 2 versículos usa 5 veces un pronombre personal. 5 veces. Y ojo, aunque le da gracias a Dios por lo que ha logrado y agradece reconociendo que lo que ha logrado viene de parte de Dios, realmente no está adorando a Dios, sino que se está exaltando a sí mismo. Y lo único que le confiesa a Dios en su oración son sus propios méritos. Sus propios méritos, como que si estos fueran a impresionar a Dios. Es más, miren esto. Primero comienza con sus méritos morales. Señor, yo no soy ni corrupto ni ladrón. Sí, yo no soy injusto, yo no soy adúltero. Después confiesa sus méritos religiosos. Señor, yo ayuno 2 veces por semana. La ley exigía ayunar dos veces al año. Sí. Yo ayuno 2 veces por semana, diezmo todo lo que gano.
Y después termina levantando sus méritos en comparación a otros. Señor, no soy como los demás hombres, mucho menos como este publicano. Pero la oración del publicano, antes de eso, y si ustedes se dan cuenta en su oración, no le pide nada a Dios. No le pide nada a Dios porque no cree necesitar nada de Dios. No pide perdón, no pide gracia, no pide misericordia, no pide ayuda. Pues la oración del publicano fue otra. Fue corta, fue apasionada, fue efectiva. Era un clamor a Dios por su misericordia, no una demostración de su propia justicia. Su oración simplemente decía esto: Señor, sé propicio a mí, pecador. Ahora, en el griego original, esta oración se hubiera leído algo así como: Señor, sé propicio a mí, el pecador. O sea, él está diciendo: yo soy el pecador, no soy cualquier pecador, yo soy el pecador. Era similar a lo que Pablo después dijo: o sea, soy un gran pecador, el mayor de los pecadores. Él reconocía que era lo que en términos teológicos, hoy van a aprender un poquito de teología, lo que en términos teológicos o en el calvinismo llamamos con la letra T, totalmente depravado. Él sabía que su corazón era engañoso, él sabía que sus pensamientos siempre corrían hacia el mal, que su mente y su conciencia estaban corrompidos, que su ambición no lo hacía buscar a Dios, sino buscar al mundo, que su corazón simplemente estaba lleno de maldad. Reconocía eso, él decía: yo soy el pecador. Pablo, años después, dijo: yo soy el primero de los pecadores, entre todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él, el fariseo, él está preocupado con su propia culpa, no con la culpa de alguien más. Él no se está comparando. Él confiesa su necesidad de perdón, su necesidad de la gracia de Dios, y al hacerlo hace algo increíble que no quiero que se lo pierdan, porque hace algo increíble. Él viene y le dice: Señor, sé propicio a mí. Ahora, esa palabra propicio viene de la palabra propiciación. Y lo que este hombre está diciendo es: Señor, yo sé que te ofendí, yo sé que mi pecado requiere algún tipo de sacrificio para ser expiado, y yo lo que te pido es que tú de alguna manera lo hagas, porque yo no puedo. Sé propicio a mí, pecador. Él sabía que su pecado había incitado la ira, el enojo de Dios, y que algo tenía que aplacar, que calmar la ira de Dios. Y lo que él está pidiendo es: Señor, sé propicio, calma tu ira, haz lo que tengas que hacer para que tu ira sea calmada. Algo tiene que pasar, yo sé, yo no lo puedo hacer. Así que, Señor, haz tú por mí lo que yo no puedo hacer para ti. En términos teológicos, les dije que hoy vamos a aprender teología. En términos teológicos, a esto le llamamos la propiciación sustitutiva. Lo que él está diciendo es: Señor, yo quiero que tú hagas por mí la propiciación que yo no tengo la habilidad de hacer. Quiero que tú hagas el sacrificio en mi lugar, porque yo no tengo la capacidad. Y esa propiciación fue hecha perfectamente y fue hecha completamente por Cristo en la cruz. Pero me estoy adelantando, así que déjenme detenerme aquí un momentito. ¿Saben cuál es la diferencia entre los dos? El apóstol Juan lo resume bien años después. El apóstol Juan lo escribe así en su carta, en primera de Juan capítulo 1 y versículo 8. El apóstol Juan lo resume así, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Saben cuál es la diferencia entre los dos? Uno se creía justo, sin pecado, el otro se sabía pecador. Uno creía que podía agradar a Dios por su cuenta, el otro sabía que no podía. Uno se arrepiente y el otro no. Y el resultado
Es completamente distinto. Y Jesús se para delante de los fariseos y les dice, versículo 14 dice, os digo, que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y quiero que vean aquí varias cosas, porque esto es hermoso, esta pequeña oración es increíble. Primero, vemos la autoridad de Cristo. Yo les digo, yo no necesito a un rabino, yo no necesito citar la ley de Dios, yo voy a usar mi autoridad como el Hijo unigénito de Dios, como Dios encarnado para venir aquí a plasmar una doctrina diciendo, yo os digo. Miren qué lindo eso. Yo les digo que uno salió justificado y el otro no. Esa es la gracia de Dios. El pecador justificado, hecho justo delante de Dios, no por obras de justicia que él hubiera hecho, no por algo que él hubiera traído, no por haber hecho penitencia, no por haber hecho un ritual o sacrificio. Simplemente su justificación fue completa solamente, ojo, por la fe. Solamente por la fe de este hombre. Vemos la provisión de Dios. Vemos la provisión de Dios. Que Dios no podía solo decir, olvidado. No. Todo pecado demanda un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y aunque ellos no tenían el panorama completo todavía, porque Jesús no había sido entregado, el que está narrando la parábola es el mismo que hizo propiciación por medio de su propio cuerpo en la cruz. Vemos nosotros otro concepto teológico muy interesante, y es un concepto teológico que le llamamos así, le llamamos la justicia imputada. ¿Cómo puede ser un pecador presentado justo delante del Padre? Eso es lo que estamos respondiendo hoy. Ciertamente no por su propia justicia. La palabra de Dios nos dice que Dios toma la justicia de Cristo y la atribuye, la imputa, la pone sobre el pecador, de tal manera que cuando Dios nos ve, no ve mi pecado, ve la justicia de Cristo en mí. Y Filipenses, el libro de Filipenses lo narra de esta manera, dice así, que somos hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Somos presentados justos delante del Padre cuando la justicia de Cristo se nos es imputada, se nos es atribuida, no por algo que hayamos hecho, simplemente por la fe en Cristo. Ahora, todo esto es esencial. Es esencial, porque si perdemos lo que es la justificación solamente por la fe, lo que es la gracia de Dios, lo que es la propiciación sustitutiva, lo que es la justicia imputada, si perdemos todo esto, yo sé que es un montón de palabrotas, pero si perdemos todo esto, todo lo demás lo vamos a ver a través de un lente manchado, de un lente sucio. Y es que esto es lo que pasa. Lo único que puede hacer un pecador es recibir el regalo de la salvación por medio de la fe, comprado por el sacrificio de Cristo a su favor, que satisface la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Y ese sacrificio fue hecho por el que contó la historia. Y nosotros sabemos hoy que no hay salvación en otro nombre, sino en el nombre de Jesús. Y miren cómo termina esta parábola. Segunda parte del versículo 14 nos dice a nosotros así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es un mensaje para todo fariseo que se quiere exaltar a sí mismo, creyendo que sus obras lo justifican delante de Dios, creyéndose superior a los demás. Y si tú eres ese fariseo, y déjame decirte, tú eres ese fariseo, yo soy ese fariseo. Si tú alguna vez has llegado a negociar delante de Dios, Señor, si tú me haces, yo te hago, tú eres ese fariseo. Si tú alguna vez has llegado delante de Dios con culpa diciendo, es que Señor, si yo tan siquiera hiciera, entonces tú harías, tú eres ese fariseo. Si tú eres ese fariseo, esta parábola es un llamado simple para ti diciendo, arrepiéntete. No sigas tratando de construir una base equivocada diciendo, no, lo voy a hacer mejor. Eso es lo que todos los fariseos hicieron. Ahora, no dejes de hacer lo que estás haciendo para Dios. Lo que estás haciendo para Dios es bueno. La
parábola no era en contra de las obras que hacían los fariseos, era en contra de la confianza que los fariseos ponían en sus propias obras. Era en contra de, como he hecho todo esto, entonces estoy seguro. No dejes de hacer lo que estás haciendo para Dios. No dejes, pero tampoco dejes que tus obras para con Dios sean precisamente lo que te hace, sin darte cuenta, darle la espalda a Dios. Tus obras no te salvan. Son un reflejo de la salvación hecha a tu favor por Cristo Jesús, pero no te salvan. Ahora, el segundo propósito de esta parábola es un mensaje para el publicano. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos el publicano. Todos tenemos un poco de fariseo y todos tenemos un poco de publicano acá. Y el mensaje para ti, pecador, es este: hay salvación en Cristo. Hay esperanza para todos nosotros a pesar de nuestro pecado. No hay pecado tan grande que la cruz de Cristo no pueda perdonar. El publicano era el pecador. El apóstol Pablo se describió como el primero entre los pecadores. Y tú y yo, aunque no lo reconozcamos así, también somos el pecador, el primero entre los pecadores. Tengo un amigo. Bueno, el mismo pastor Matt Chandler, que hace algunos años predicó un mensaje que se volvió viral, antes de que ser viral estuviera de moda, sí. Y él predicó un mensaje, y el propósito del mensaje es distinto del por qué yo les cuento esta historia. Y pueden encontrar este mensaje si se meten en YouTube y simplemente buscan así, poniendo Jesus wants the rose, Jesús quiere la rosa, van a encontrar este mensaje. Pero déjenme resumírselos porque es fantástico. Dice que él era un joven universitario. Estaba en la universidad estudiando y tenía una compañera, una amiga. Esta compañera era una madre soltera. Esta compañera había vivido una vida muy desordenada. Es más, en el momento de esta historia, ella estaba teniendo una relación extramarital con un hombre casado. Y dice que en todo este tiempo él estaba hablando con ella y comenzando a compartirle las buenas nuevas del Señor, tratando de guiarla hacia un poco de sabiduría a sus decisiones, ayudándola a tomar mejores decisiones. Y un día, un amigo suyo iba a tocar en una banda, en un evento, en una iglesia. Entonces invita a su amiga, a su compañera, y su compañera finalmente acepta. Y entonces la lleva, habían como 1000 jóvenes ahí, dice. Y dice que cuando toca la banda fue fantástico, dice él. Y cuando se para el predicador, comienza y le dice: hoy les quiero hablar a todos acerca del sexo. Dice que lo primero que él pensó fue: o sea, vine con mi amiga. Y entonces dice que toma una rosa y dice: miren esta rosa, les dice el predicador. Miren esta rosa. ¿Es hermosa o no? Y entonces agarra la rosa y dice: quiero que la voy a pasar. Y agarra el primero y le da la rosa y dice: quiero que la veas, quiero que la toques, quiero que veas su textura, quiero que comiences a ver todo lo que tiene adentro, y cuando termines la pases a la siguiente persona y a la siguiente persona y a la siguiente persona. Y dice que pasó la rosa y comenzaron todos los jóvenes a verla y la miraban y se comenzaba, pues ustedes imaginan lo que son 1000 jóvenes viendo una rosa así. Y entonces, mientras tanto, él estaba predicando su mensaje. Y al final del mensaje, cuando ya había llegado al clímax del mensaje, en el punto más alto de su mensaje, dice que detiene todo y dice: ¿dónde está mi rosa? ¿Quién tiene mi rosa? Y alguien se levanta, le lleva su rosa, ya algo así, la pobre rosa, ¿verdad? Y entonces él toma la rosa, y este era el clímax de su mensaje. Y él levanta la rosa y dice: ahora, ¿quién quisiera una rosa así? Y mientras todos estaban así callados, dice que él comenzó a enojarse. Este amigo mío comenzó a enojarse, y algo adentro suyo quería gritar: Jesús quiere la rosa,
Jesús quiere la rosa. De eso se trata el evangelio, que aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Jesús quiere la rosa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese, hermanos, ese es el punto de la parábola. Ese es el punto del evangelio. Y para que no se les olvide, nuestros servidores les van a repartir una rosa. Hombres, lo siento, también se van a dar una rosa, dénsela a su esposa. Sí, pero yo lo que quiero que ustedes se recuerden con esto, y no se me distraigan tanto, pero recíbanla. Yo lo que quiero que ustedes se recuerden con eso es esto. El punto de esta parábola es el siguiente: Jesús quiere la rosa. No importa qué tan maltratada, qué tan toqueteada, no importa qué tan rota y marchitada esté la rosa, Jesús quiere la rosa, porque Jesús ama al pecador. Y todo pecador que se acerca contrito y humillado, todo pecador que busca al Señor en arrepentimiento, todo pecador que llega delante del Señor confesando su incapacidad y pidiéndole al Señor su ayuda, es recibido por Dios el Padre. Se hace propiciación para él por medio de Cristo, no por algo que él haya hecho, sino por la pura misericordia de Dios. Y si tú veniste hoy como publicano diciendo: no, pastor, es que si usted supiera, no, es que si usted supiera, no, yo lo que he hecho es que yo ya era cristiano y peleé cables. O sea, si usted supiera, no sé, y no me importa. Si tú te acercas delante de Dios con un corazón contrito y humillado, no pretendiendo excusar tu conducta, sino buscando la misericordia de Dios, hay esperanza para ti. Dios hizo la obra y te ofrece salvación. Deja de tratar de impresionar a Dios. Deja de tratar de sentirte mejor comparándote con otros. Descansa en la obra redentora de Cristo Jesús. Charles Spurgeon decía esto: la salvación no es la recompensa del justo. La salvación es el regalo otorgado al pecador. Deja de exaltarte, porque vas a ser humillado. Cuando tú te humilles, Dios mismo te va a exaltar. Y hoy no quiero que solo se lleven esta rosa como un recordatorio de esto. Y ese versículo que nos recuerda que Él vino no por justos, sino por pecadores, no por sanos, sino por enfermos. El día de hoy vamos a terminar este tiempo recordando esa obra salvadora de Jesucristo por nosotros. Y lo vamos a hacer compartiendo la cena del Señor.